Este es un recorrido por México. Un viaje a través de algunas de sus historias más desconocidas. Un estado del país. 3 historias. Esto es Lugares Secretos. La bitácora de un México escondido. El viaje de hoy comienza en uno de los estados con mayor riqueza cultural en nuestro país. A pesar de los problemas que se han aquejado a esta región durante toda su historia, Oaxaca es conocido por su gastronomía, por su música y por los muchos personajes históricos que han recorrido este lugar. Muchas de estas historias se han convertido en leyendas que aún en nuestros días se siguen escuchando. Nuestro primer punto comienza en el poblado Huautla de Jiménez, al norte del estado. Este lejano lugar alguna vez fue el escenario de uno de los reencuentros más interesantes entre el México prehispánico y moderno. María Sabina, una chamana indígena mazatleca, llamó la atención de la escena pop internacional gracias al conocimiento y aplicación de las técnicas curativas a través de los hongos alucinógenos. Esto llevaría a muchos de los nombres más importantes de la cultura popular del siglo XX del mundo a realizar visitas a esta lejana población, abriendo con esto una ventana entre la legendaria sabiduría indígena de nuestro país y las nuevas generaciones de jóvenes en el mundo. La abuelita nace en 1894. Fue una persona bien humilde, sencilla, y con el tiempo la abuelita pues fue aprendiendo, fue un pastorcito. Nació un día perfecto para cuando nace los niños santos, o sea, los honguitos, la medicina. Nadie pensaba de lo que iba a ser, iba a darle vida a Huautla. Y Huautla, abuelita María Sabina, y fue quien realmente descubrió a la medicina, a los hongos sagrados. María Sabina es un ícono necesario para entender, o no sé si para entender, sino para introducirte o abrir la ventana de los mundos paralelos de la otredad, es decir, la realidad que está más allá de lo que percibimos en México y del México indígena, que se desborda hacia el México contemporáneo, hacia el mundo contemporáneo. Para mí es esa percepción y que sí influenció evidentemente, como tantos otros fenómenos que justo desde el hipismo, desde esa mirada, digamos, ese ecologismo, digamos, primigenio que surge, yo creo que de esa visión hippie, ¿no? Paz y amor, algunos hippies que quizás se radicalizaron y llegaron a la idea de eso, de ir a las plantas, ir a la hierba, Castaneda con sus libros. Cuando se dio a conocer nacionalmente fue cuando llegó ese doctor Gordo Guaso. Cuando se dio a conocer, pues llegaron famoso en ese tiempo cuando estaba en vida la abuelita, así como te decía, llegó John Disney, llegó los Rolling Stones, y llegó hasta los presidentes López Portillo en ese tiempo. Igual estuvo con rockero mexicano Alejandro Lora, aquí estuvo también. Yo mejor, en vez de platicarte, pues mejor te canto la rola, ¿verdad? De todas las personas, de todas las razas la fueron a ver alguna vez. Todos los periódicos de todo el planeta la fueron a entrevistar alguna vez. Y ella mil cosas les platicó, secretos les enseñó, los ojos se los abrió a todo el universo. Todas las revistas de todo el planeta hablaron de ella bien alguna vez. Todos los filósofos
sabiduría y el amor. Ella es un símbolo de amor. Un día el Ser Supremo hizo que se fuera a viajar con él, juntos los dos, y fue tan fuerte el viaje. Me siento bien orgulloso, bien orgulloso. Y qué bueno también la gente pues que dé a conocer el nombre de la abuelita. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos aquí, la cebolla de la abuelita se sigue reproduciendo. Los ojos nos los abrió. Se cuentan muchas leyendas alrededor de María Sabina. Pero, aunque prácticamente no existe material de archivo, se sabe que personajes desde Walt Disney, Alejandro Jodorowsky y el mismo John Lennon estuvieron con ella en algún momento de su vida. Ella es un símbolo de amor. Una larga travesía es la que se debe recorrer para llegar a nuestro siguiente destino. Ubicado a 8 horas de Huautla y muy cerca de Mitla, se encuentra Santiago Matatlán. Pues es justo aquí donde se produce en mayor cantidad una de las bebidas con mayor crecimiento y consumo en nuestro país y en el mundo. Este es un producto que llega de tiempo atrás por los españoles. Nosotros nos habíamos quedado en la fermentación únicamente, que es el aguamiel, que es el pulque, lo que conocemos hoy en día. Después de eso se viene y se traen técnicas de cómo hacían el vino en Europa, y de ahí empieza la destilación y se llega a hacer ya este producto que es tequila y mezcal. El mezcal es la terminación de la producción de una planta que se llama agave. En Oaxaca se le conoce mucho como maguey. Esta es una planta que tienes que dejar pasar unos 7 a 10 años para poder hacer una producción. Maguey es el nombre local, es el nombre que le damos en las comunidades. Y agave es la variedad, el nombre técnico, botánico. Entonces, como le quieran llamar, maguey o agave es la misma. Variedades de maguey que se pueden utilizar para la producción de mezcal son 20. Entonces, de las 20, la única que sí se puede cultivar es la variedad de espadín. Las otras son silvestres. Tenemos, por ejemplo, tobalá, arroqueño, tepestate, sierra negra, lumbre, mexicanito. Esos son los nombres locales que le damos, pero tienen su respectivo nombre botánico. Para hacer un mezcal, sí debes de tener un tiempo lento, de una semana posiblemente, depende de las condiciones del clima, más los 7 años que ya sembraste la planta. Un maestro mezcalero se dedica a ver el tamaño y la forma de la planta para ver si está lista para su óptima producción. Entonces, lo que hacemos es, se hace un corte para tener nada más el corazón o el centro de la planta. Se cortan las espadas, que son las hojas del agave. Tenemos ya el centro, que es la piña, la famosa piña. Estas piñas llegan a pesar entre 80 a 100 kilos y se llevan a un proceso de cocción. La manera tradicional es como barbacoa, es abajo de la tierra. El cocimiento es por 5 días. Una vez cocida la planta se va a pasar a moler. Esto machacado se recolecta y se coloca en tinas de fermentación. En las tinas vamos a agregar agua. Es un proceso completamente natural, no le agregamos ningún químico, ninguna levadura. Es un mezcal completamente natural y necesita aproximadamente de 8 días. Y el último proceso se puede hacer, que es la destilación, se puede hacer en ollas de barro, que ahí ya el Consejo Regulador lo hace como lo considera ancestral, o se puede hacer en alambiques de cobre. Se deja calentar con leña y calentado, hervido, y va a llegar a hervir, se levanta, se separa el vapor de alcohol. Entonces, en un estanque con agua fría, ese vapor lo condensamos y se recolecta ya el mezcal. Hay diferentes calidades. El mezcal natural tiene entre 20 a 30% de alcohol.
para tener un mejor mezcal, una mejor calidad, lo volvemos a destilar. Con 2 destilaciones en el mezcal tradicional artesanal es suficiente. Va a llegar a tener de 40 a 50% de alcohol. De preferencia es tomarlo joven, o sea, recién destilado del alambique, ya sea tequila blanco o mezcal joven, y no entrar ese proceso del reposo, que no es malo, al contrario, pero sí va dosificando y va cambiando la textura y el sabor. Ha sido un trabajo muy de todos los que estamos detrás del mezcal, de dar a conocerlo en todos lados. O sea, te lo puedes encontrar ya en Francia, en Inglaterra, en España, en Chile, en Estados Unidos, en Canadá, en todos lados ya te puedes encontrar el mezcal. Todavía no tanto como otras categorías, pero vamos en aumento, ¿no? Y todos buscan lo mismo, autenticidad, tradición, y la bebida la verdad es que cumplió perfecto. A diferencia de otras bebidas tradicionales, el mezcal sigue siendo una que ha adquirido popularidad a lo largo de los años y es, además, uno de los principales soportes económicos del estado. Tan solo en Santiago Matatlán se produce el 40% del mezcal de todo el mundo y es el lugar ideal para probar su distintivo sabor. Huashinikeka, Jagibaqueca, Oraqueca, Jagibaqueca, Tigiji de Vieni, Tibeutanskaru, Huashinikeka, Rusichivina. Nuestra última parada se encuentra al sur del estado, en el istmo de Tehuantepec. Ixtaltepec es posiblemente el punto de donde proviene la mayor riqueza musical del estado. De este lugar surgió el nombre de Chuy Rasgado, quien es reconocido actualmente como uno de los personajes claves del son istmeño. Jesús Chuy Rasgado, que es Chuy Rasgado, que es como lo conocemos más aquí en la región del Istmo, fue un músico y compositor que nació en 1907, aquí en Asunción, Ixtaltepec, el 7 de enero de 1907, y cuya obra musical trascendió fronteras locales, regionales, estatales, y bueno, la obra de Chuy Rasgado la ha cantado y la ha tocado gente prácticamente de todo el mundo, ¿no? Siendo uno de los compositores más prolíficos y además incursionando en géneros que van más allá de la música tradicional del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo a las personas de todo el Istmo, él era muy alegre, un tipo muy alegre. Llegaba de repente en la zona del Istmo, pero creó un grupo de músicos en la zona de los Mijes, porque allá radicaba a la edad de estamos hablando de los 20 y tantos años de edad. Y llegaba por Juchitán, todas las personas que estaban en el mercado se daban cuenta que él agarraba un platito para sacar un sonido y sacaba los sonidos en los trastes que vendían ahí las juchitecas. En el mercado de Juchitán, ahí empieza. Se internó en la sierra, llegó a ser, esto es parte de su trabajo ya,
dirigió una banda de 85 músicos, ya estando él más maduro, dirigió esa banda y obtuvo el primer lugar como premio en esa época. Con el tiempo, mucha de su obra permaneció estableciendo escuela en las bandas locales, no solo aquí en la región. Él estuvo viviendo mucho tiempo en la región de Los Petapas, que ya es para subir al Bajo Mije y a la sierra oaxaqueña, ¿no? Siguiendo la ruta del café. Y se dice que siguiendo la ruta del café llegó un hombre con su guitarra cantando canciones que se quedaron en la memoria popular. Pagini kabenan spadowine, pagini kabenan esalolu, gujila kabenan gaspidolu, gujila kabenan gaspidolu, nanga tifeu garanashi, negido bilashido, nesashagananeli, nanga tifeu garanashi, negido bilashido, nesashagananeli. Lo de él pues fue mucho el bolero, fueron tangos, fueron cumbias, fueron guajiras, o sea, géneros que estaban de moda en la época a la que él perteneció, que fue alrededor de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Contemporáneo del maestro Pánfilo Antonio Toledo, que fue el director, músico y director de la Orquesta Reina de Ixtaltepec, que es de la época de oro de las orquestas en el Istmo, en la que todavía pervive, por ejemplo, la orquesta de Roy Luis allá en Unión Hidalgo. Y pues a través del maestro Pánfilo, por ejemplo, se difundió una buena parte de la obra musical de Chu Rasgado, porque era a quien Chu acudía para musicalizar su obra escrita, a él y a los hermanos Ordaz, que fundaron el trío de los hermanos Ordaz, Delfino, que es quien sobrevive, Félix y Epifanio Ordaz, de aquí de Ixtaltepec también. Los hermanos Ordaz, a través de Chu Rasgado, siendo los cantantes de Ixtaltepec, invitaron un día a Chu Rasgado a la casa de los hermanos Ordaz en una peluquería y sastrería a la vez. Fue una sorpresa para nosotros cuando llegó Chu Rasgado. Y uno de los amigos le dijo: estos son los hermanos Ordaz que te cantan la misma noche, Silencio y Olvido, y todas las canciones que él tenía ya en esa época, nosotros las interpretábamos. A pesar de que Jesús Rasgado compuso algunas de las canciones más populares de la música oaxaqueña, nunca grabó nada de su material. Gran parte de lo que hoy en día conocemos de su música se lo debemos al trío Monte Albán. En un momento regresamos con más de esta historia. La esencia de la música ismeña nace en el auténtico indígena. Ya estaban otros intérpretes desde antes que ya se conocían, como el compositor Saúl Martínez, que era la viva voz de Guti Cárdenas. También empezó a dar a conocer un poco la música ismeña oaxaqueña. Pero nosotros como ismeños tratamos de dar a conocer nuestra música de herencia, primero. Y luego los hermanos Ordaz con la música de Chu Rasgado. Los hermanos Ordaz éramos los intérpretes de preferencia de él porque él nos traía las canciones. Primero, a veces, mi hermano mayor Epifanio Ordaz Toledo, inclusive le funcionaba como un consejero de los títulos de las canciones. Y fueron ellos quienes difundieron a nivel nacional y que se convirtieron en la ventana a través de la que el mundo conoció la obra musical de Chu Rasgado.
Su canción más famosa pues es un emblema del romance, del amor y del desamor universal, que es Naila, ¿no? Y le han hecho versiones hasta con un fragmento de un poema de Federico García Lorca. En una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba, ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre. Se empezó a grabar la música de Chu Rasgado en 1950 en la Ciudad de México por el trío Monte Albán, en vez de los hermanos Ordaz. Ese trío ya se formó para competir con los tríos de México. Entre ellos mi compañero Víctor López Vázquez, que era la tercera voz. Félix Ordaz Toledo, mi hermano, la segunda voz. Y Delfín Ordaz, servidor de ustedes, el requintista eterno de los tríos del Istmo de Tehuantepec. Y toda esa historia se fue acumulando con las personas que ya a mi edad de 20 años les dábamos serenatas a todos los amigos de la zona. Empezaron a nacer la música romántica con el trío Monte Albán y de Chuy Rasgado. Puedo contar La misma noche, Punto final, Solo por ti, Emperatriz, Líndate Juanita, Somos tres y muchas más, que por último actualmente tenemos un hit internacional que se llama El Sabrosito Son, compitiendo con la música cubana. Compositor Chu Rasgado. Uno se da cuenta de hasta qué punto permea en el alma popular la obra de un autor cuando la música, en el caso de nuestro pueblo, que es un pueblo al que la música lo acompaña en distintas etapas de la vida, está presente, ¿no? Y aquí Chu Rasgado vino a sustituir las marchas fúnebres para acompañar a nuestra gente, a los zapotecas en el Istmo de Tehuantepec, especialmente en Asunción Ixtaltepec, que es de donde él es originario, para acompañarnos de la casa a la iglesia, de la iglesia a la tumba, ¿no? O sea, nosotros nacemos, crecemos y nos morimos escuchando y acompañados por la música de Chu Rasgado. ¿Por qué me anuncias tu partida? ¿Por qué renuncias de mi vida? Si tú bien sabes que soy bueno, mi amor es tan sincero y sabes que te quiero. Nunca soñé que me dejaras. La música más bonita de Chuy Rasgado, que conocimos desde mi niñez entonces, sería La misma noche, que es la canción que empezó a sonar en todo el Istmo y dominó con todas las orquestas, y así poco a poco Chuy fue funcionando como compositor y arreglista. La misma noche, Huaxiniqueca. El son istmeño ha pasado por muchísimas generaciones. Y aunque hoy en día esas canciones no ocupan los principales lugares de popularidad en las listas del país, hoy se presenta una oportunidad insustituible de regresar a aquellas viejas composiciones a las nuevas generaciones. Hoy en día Oaxaca atraviesa por una de las crisis más grandes de su historia. Los grandes capitales realmente nunca han impactado en su población. En contraste, Oaxaca ofrece uno de los tesoros culturales y sociales más grandes de toda nuestra cultura. Tal vez este sea un buen momento para iniciar el redescubrimiento de esa parte de México. Nuestro recorrido de hoy ha terminado y debemos preparar nuestros siguientes destinos. Seguirte ciegamente, porque te alejas y me dejas.
si eres la luz de mi destino. Si tú te vas, yo he de seguir, he de morir.